Buenos días para todos, mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, capacitador, consultor y coach organizacional, facilitador del curso del control interno, responsabilidad de todos. Muy bien, hoy comenzamos el tema 2, evolución conceptual y metodológica del control interno en Colombia. Primero miremos cuál es el objetivo de aprendizaje de este nuevo eje temático. Aquí les voy a explicar de manera muy precisa cuál es la evolución que ha tenido el control interno. Pero esa explicación la voy a hacer no solamente de manera conceptual, sino metodológica, para que todos los que están participando de este importante curso entiendan y conozcan las nuevas tendencias y el sentido real de lo que es el control interno público. Muy bien, ya estamos entonces en nuestra sección número 3 y en ella vamos a definir qué es el control interno. Ese control interno que seguramente todos nos preguntamos y que muchas veces asociamos mal. Muchas veces pensamos que el control interno es un área de la organización que se encarga de hacer auditorías internas. Entonces también vamos a romper ese paradigma mental que tenemos de asociar este ejercicio tan importante del control interno público a la función que hace esa área en particular que se llama Oficina de Control Interno o Gerencia de Control Interno de Gestión. Muy bien. Lo primero es resolver este interrogante, este cuestionamiento tan importante, y es qué se entiende por control interno. Entonces vamos a resolver el interrogante. No podríamos partir de un lugar distinto a la definición del control interno que nos da el artículo primero de la Ley 87 del año 93, que como se los dije cuando les expliqué todo el articulado de la Ley 87, este iba a ser un artículo fundamental para explicar esa definición que tanto nos hemos hecho sobre lo que es verdaderamente el control interno. Entonces fíjense cómo este artículo primero de la Ley 87 nos comienza diciendo que el control interno es un sistema. Entonces lo primero que yo hago es identificarles a ustedes en mayúscula sostenida y subrayado la palabra sistema, porque del entendimiento de este concepto es que vamos a poder comprender todo lo que sigue. Entonces, si el control interno es un sistema, vamos a tener que tener claridad sobre lo que es un sistema. Si nos vamos a los textos académicos y a todo lo que nos han explicado en nuestra vida laboral y seguramente en lo que hemos investigado, en los textos que hemos leído, encontramos que sistema es un conjunto de partes, elementos o componentes armónicamente interrelacionados que buscan un fin común. Entonces, si tenemos claro que el control interno es un sistema y hacemos la analogía con la gestión pública o con una entidad pública, podríamos decir que es el conjunto de acciones que desarrollamos todas las dependencias que formamos parte de una estructura organizacional funcional en una entidad pública y que todos apuntamos a un fin común, que no puede ser otro que ayudarle a nuestros representantes legales a cumplir con su misión institucional. Si nosotros tenemos claro que el control interno es un sistema, ya de plano debemos desechar que el control interno es un área en particular que se llama Gerencia de Control Interno de Gestión, Oficina de Control Interno, Unidad de Control Interno, Auditoría Interna, que se encarga solamente de hacer auditorías, sino que nos comienza a involucrar a todos. Bien, entendido ese concepto de que el control interno es un sistema, en adelante vamos a tener que hablar ya no de control interno, sino que vamos a agregarle esa palabra y comenzamos a hablar del sistema de control interno, porque así está definido en la Ley 87 del año 93. Si ustedes observan, después de que nos determina que el control interno es un sistema, nos complementa diciendo que está integrado por. O
sea que hay unos componentes o unos elementos que forman parte integral de ese control interno definido como sistema. Y el primer componente que integra ese sistema de control interno es el esquema de una organización. Si nosotros nos vamos a analizar qué significa esquema de una organización, vamos a encontrar que no solamente es la estructura organizacional funcional, o sea, lo que antiguamente le llamábamos el organigrama, ese conjunto de dependencias con una planta de cargos asociada que se vuelve un recurso importantísimo para gestionar los recursos públicos. No solamente es esa estructura lo que implica ese concepto del esquema de una organización como parte inicial que conforma ese sistema de control interno, sino todos los recursos con que cuenta la entidad para poder gestionarlos. Y cuando hablamos de recursos como parte del esquema de una organización, estamos hablando de los recursos que en la estandarización internacional se han concebido en 3 categorías. Primera, los recursos financieros, que para lo público son el presupuesto. Entonces, ese es el primer recurso que tenemos que tener en cuenta, que forma parte también de ese esquema de una organización. Pero también están los recursos físicos, o sea, todos aquellos recursos que agrupan la infraestructura, los equipos, los sistemas de información e inclusive hasta el ambiente de trabajo forma parte de ese tipo de recursos. Todo lo que hace posible que podamos gestionar los presupuestos en el día a día con el apoyo de estos recursos físicos. Y la tercera categoría, dentro del estándar global, que entiende qué son los recursos, aparece el talento de la organización, el talento humano, o sea, las personas que forman parte integral de una organización pública, que soportan esa estructura organizacional funcional a través de involucrarse en una planta de cargos, también forman parte de ese esquema de una organización. Entonces, si con el solo entendimiento de lo que es el esquema de una organización tenemos claridad que esto ya se vuelve complejo, o sea que el sistema de control interno comienza a abordar todo lo que tiene una entidad pública, vamos a poder entender el verdadero sentido de lo que es el control interno y no vamos a tender a confundirnos en que el control interno es una oficina haciendo auditorías. Bien, pero adicional a ese esquema de una organización, como lo he explicado, la norma continúa diciendo por qué más está integrado el sistema de control interno. Y nos dice en un segundo punto que está integrado por un conjunto de cosas. Ya vamos a mirar qué son esas cosas que integran ese sistema de control interno. Y fíjense que casi la mayoría están en plural. Eso tiene un impacto significativo que ya les voy a explicar. Entonces nos dice el conjunto de los planes. Y nos dice planes en plural. Si nosotros nos vamos a la vida real de nuestras organizaciones públicas a identificar cuántos planes hay, pues vamos a encontrar muchísimos. Desde el plan de desarrollo territorial, pasando por los planes estratégicos, por los planes indicativos plurianuales, por los planes operativos o planes de acción, por los planes de manejo de riesgos, por los planes institucionales de capacitación, por todos aquellos planes que de alguna u otra manera forman parte del hacer del día a día, que son muchísimos. Y me podría acordar de muchos más. El plan estratégico de tecnologías de la información, que se conoce como el PETI. El plan institucional de archivos, también conocido como el PINAR. Y hay planes de inducción, planes de reinducción. Hay planes también para hacer la auditoría a las entidades, anualizados. Y hay una infinidad de planes que forman parte de ese hacer del día a día, que forman parte del sistema de control interno. Y cada uno de esos planes tiene responsabilidades diversas, dependiendo de cuál sea el área que los gestiona. Entonces yo no puedo pretender pensar que el sistema de control interno, vuelvo y repito, sea un área en particular ejecutando unas auditorías.
porque no solamente es eso lo que conforma el sistema de control interno. Acuérdense en que las áreas de auditoría interna, las oficinas asesoras de control interno o las gerencias de control interno de gestión son un componente más del sistema, pero no son el sistema. Eso es lo que quiero que ustedes reflexionen. Bien, entonces sigamos con el conjunto de cosas. Ya entendimos que los planes en cualquier modalidad forman parte de ese sistema de control interno. Después dice métodos. Si nosotros nos vamos a la definición de lo que es un método es una forma propia o una forma específica de hacer las cosas. Entonces, una organización pública tendrá tantos métodos como formas específicas de hacer, demanden los procesos y los procedimientos. Entonces, habrá infinidad de métodos en todas las áreas de acuerdo a los procesos y a los procedimientos que manejan. Ahí es donde comienza el detalle de la complejidad de lo que es un sistema de control interno, cuando involucra también la forma propia de hacer las cosas en las diferentes dependencias. Bien, y continúa con otro término que se involucra en ese conjunto de cosas que son los principios. Y en la sección anterior se los mencioné, ahí hace referencia a los principios constitucionales, que los hemos mencionado. El principio de la equidad, el principio de la igualdad, el principio de la publicidad, el principio de la moralidad, el principio de la eficiencia, el principio de la eficacia, el principio de la economía, el principio de la celeridad, inclusive hasta el principio de costos ambientales. Forman parte del sistema de control interno. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno de esos principios son vulnerados, uno puede inferir que está fallando el sistema de control interno. Pero lo que quiero representarles con esta definición de la Ley 87 es la complejidad del sistema de control interno, para que no sigamos pensando que el sistema de control interno es responsabilidad de un área en particular que se llama Gerencia de Control Interno de Gestión, sino que es responsabilidad de todos, y eso lo vamos a ver más adelante también en otra de las secciones y en el tema 3. Después de principios aparece también otro plural, normas, en plural. Repito, cuando se habla de normas está haciendo alusión a todas las normas, tanto generales como específicas, que nos aplican a cada una de nuestras entidades de acuerdo a nuestra naturaleza o razón social. Por lo tanto, todas esas normas que obligan a hacer algo a una entidad pública forman parte de ese concepto que se llama sistema de control interno. Si alguna de esas normas de carácter general o de carácter específico no se cumplen, quiere decir que el sistema de control interno está fallando, porque no está advirtiendo en tiempo real el incumplimiento de una norma. Pero aquí lo que quiero mostrarles, vuelvo y reitero, es la complejidad de lo que es un sistema de control interno, para que lo entendamos así y no sigamos pensando que es algo simple que está a cargo de un área en particular. Después continúa desdoblando esa complejidad en este segundo punto de conjunto de cosas que integra el sistema y nos involucra el concepto de los procedimientos. Para que ustedes entiendan qué es un procedimiento, primero voy a explicarles qué es un proceso, porque hay una correlación entre estos dos conceptos. Cuando nos hablan de proceso y nos vamos a la definición, decimos que es un conjunto de actividades que agotan el ciclo de la gestión pública o el ciclo de la mejora continua, o sea, actividades del planear, actividades del hacer, actividades del verificar y actividades del actuar. Entonces dice, ese conjunto de actividades que agotan el ciclo, lo que hacen es transformar unos insumos que me entregan unos actores externos o internos, que se llaman proveedores de esos insumos, y que mediante estas actividades y con el uso óptimo de unos recursos humanos, financieros y físicos, los transformo y los convierto en productos. Y esos productos pueden ser unos bienes tangibles o unos servicios intangibles que le entrego a un grupo de valor.
o a unos beneficiarios, o mejor, a unos usuarios o destinatarios del servicio, o ciudadanos, o partes interesadas, o como dicen los norteamericanos, a unos stakeholders, alguien que interacciona con mi entidad. ¿Para qué? Para resolverles una necesidad, atender un problema y que ellos puedan hacer un goce efectivo de sus derechos. Pues esos procesos, que son secuencia lógica de actividades que transforman insumos en productos, están acompañados de unas políticas de operación. ¿Qué es una política de operación? Una política de operación es un mandato que se da para que una población objetivo cumpla en un tiempo determinado esa obligación que se le da en una instrucción que se llama política de operación, que se vuelve una guía de acción general, de obligatorio cumplimiento. Pero ¿por qué incorporo el concepto de la política de operación? Porque todos los procesos tienen políticas de operación y esas políticas de operación se hacen efectivas en la acción mediante la ejecución de unos procedimientos, que es lo que acaba de involucrar el conjunto de cosas de que les estoy hablando, que forman parte integral del sistema de control interno. Ahora miremos qué es un procedimiento para que ustedes dimensionen la complejidad de lo que es un sistema de control interno. Un procedimiento, por definición, es una secuencia lógica de tareas que me transforman una política de operación para que se cumpla con la actividad de un proceso, o mejor, una secuencia lógica de tareas que hace que se cumplan las políticas de operación y que si se cumplen las políticas de operación, se cumplen exitosamente las actividades del proceso. Luego, si yo cumplo muy bien los procedimientos porque los tengo documentados, están bien formalizados, se han socializado y todo el mundo los ejecuta en la acción, voy a garantizar que no se afecte el cumplimiento de las políticas y por ende que se cumplan exitosamente las actividades de los procesos y en consecuencia de ello que se cumplan los objetivos de los mismos. Luego ese detalle de secuencia lógica de tareas de un procedimiento acompañada seguramente de métodos, muchas de ellas con utilización de aplicativos de software o también con herramientas tecnológicas y muchas apoyadas en guías, en instructivos, en metodologías, forman parte del sistema de control interno. Luego, toda esa labor que ejecutamos en el día a día como servidores públicos, que tiene también inmersos unos mecanismos de verificación y evaluación de los cuales ya les voy a hablar y unos controles, forman parte de esa complejidad de lo que es el sistema de control interno. Luego todo eso que ustedes hacen en el día a día, tiempos y movimientos de acuerdo a la responsabilidad funcional que tienen, que se convierte en procedimientos, forman parte del sistema de control interno. Y si eso es de responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿por qué tenemos que entender muchas veces de manera equivocada que el sistema de control interno es una oficina? Bien, y después de los procedimientos viene el cierre de ese conjunto de cosas que forman parte también de este segundo concepto que estamos manejando y son los mecanismos de verificación y evaluación. Y si definimos qué es un mecanismo de verificación y evaluación, podemos decir que es un instrumento que me permite a mí, de una parte, verificar el grado de avance o cumplimiento de algo en aras de medir cómo voy en el cumplimiento de una meta, o que me advierte como un control en tiempo real que algo va mal para que yo tome o acciones preventivas si hay una causa potencial que me puede generar daños a futuro o hay una causa materializada en riesgo que me obliga a corregir ya. Todos esos mecanismos de verificación y evaluación, que se pueden llamar indicadores, o se pueden llamar controles, o se pueden llamar encuestas, o se pueden llamar auditorías, forman parte del sistema de control interno. Y eso es de responsabilidad de todos. Pero fíjense en la parte final lo que nos dice esta definición: adoptados por una entidad.
¿Qué quiere decir? Que tanto la estructura organizacional funcional como los mecanismos de planeación que están en ese conjunto de planes y toda la forma de hacer las cosas en el día a día que se vuelven estándares o protocolos que hay que seguir, como son los procesos y los procedimientos, más los instrumentos de medición, indicadores y controles, deben estar adoptados formalmente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir seguramente un acto administrativo interno que garantice que eso es una formalidad, que se vuelve obligatorio, que todo lo que está escrito es lo que hay que hacer en la práctica. Pero ahí no queda esta definición. Después nos dice que eso tiene un propósito. Y ahí es cuando nos dice, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se van a ejecutar teniendo en cuenta el marco normativo constitucional y legal vigente que me aplica, pero todo eso enmarcado dentro de las políticas que se ha trazado la dirección para poder cumplir con las metas y objetivos previstos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de control interno finalmente lo que hace es garantizar que todo lo que hago operacionalmente en el día a día se está haciendo muy bien para lograr los objetivos institucionales que la alta dirección ha definido en articulación y armonía con su misión institucional. Y si no es así, pues lo va a advertir. Eso es un sistema de control interno. Entonces la invitación reiterada es que no sigamos pensando que el sistema de control interno es un área en particular que se dedica solamente a hacer auditorías internas. Cuando todos sabemos que por definición el control interno es un sistema que nos involucra a todos por esta complejidad que les acabo de expresar. Así las cosas, vuelvo y reitero, entendamos que todos tenemos que participar activamente en que ese sistema de control interno se fortalezca. Porque si se fortalece el sistema de control interno, se fortalece la gestión institucional, en una entidad pública. Muy bien. Yo siempre hago algunos cuestionamientos para efectos de reforzar un poco los contenidos que estamos tratando sobre estos conceptos tan importantes. En este caso, la evolución conceptual y técnica del control interno en Colombia. Entonces, si el control interno es un sistema, resolvamos este cuestionamiento. ¿Cuáles creen o cuáles creemos que son los objetivos de ese sistema de control interno determinado en esa complejidad que les acabo de explicar? Para ello, he considerado fundamental y necesario presentarles a ustedes los objetivos que busca ese sistema de control interno, porque eso nos va a dar toda la lucidez para entender el verdadero sentido y el alcance del propósito que busca un sistema de control interno bien implementado. Entonces miremos cuáles son los objetivos del sistema de control interno. El primero, proteger los recursos. Ya sabemos que las organizaciones públicas tienen recursos financieros asociados al presupuesto, recursos físicos que tienen que ver con todo ese aparato logístico o de soporte que apoya la gestión misional, ¿sí? La infraestructura, los equipos, los sistemas de información, el ambiente de trabajo, todos aquellos insumos internos que me permiten a mí gestionar muy bien. Pero también están los recursos asociados al talento de la organización, o sea, las personas, el talento humano. Entonces, cuando hay un sistema de control interno muy bien implementado, uno de los propósitos es ese, proteger esos recursos. Pero a su vez, ¿qué es lo que busca esa protección? Que se administren bien esos recursos, porque existen unos eventos indeseables potenciales que es posible que se presenten o no, por eso son potenciales, que se llaman riesgos.
y que si se llegan a materializar me generan impactos negativos. Entonces yo cuando tengo un sistema de control interno, o sea, controles en todas partes, voy a garantizar que si se intenta materializar un riesgo asociado a los recursos y el sistema de control interno es muy bueno, pues voy a protegerlos porque el impacto es menor. El segundo, garantizar, aunque esa palabra, digamos, es bastante osada, ¿sí? Porque uno dice que dé un sistema de control interno una opinión razonable sobre las cosas, porque es muy difícil tener un control sobre todo. Pero nos atrevemos a decir que un buen sistema de control interno debería garantizar la correcta no solo evaluación, sino seguimiento de la gestión organizacional. Es decir, que si garantiza la correcta evaluación es porque me va a advertir en tiempo real cualquier desviación para efectos de que como alerta temprana se tomen las acciones correctivas a que haya lugar. Y eso lo debe advertir un sistema de control interno. Pero también debe garantizar el correcto seguimiento. Es decir, si algo no nos funcionó bien, el sistema lo advirtió, se generó un plan de mejoramiento, el sistema también tiene que dar cuenta a través del seguimiento de si esas debilidades fueron superadas a través de los compromisos de mejoramiento. Y eso es lo que garantiza la correcta evaluación y seguimiento ¿a qué? A la gestión institucional. Y eso lo hace un buen sistema de control interno. Por eso está también concebido como un objetivo. El tercero, aunque no me gusta mucho esa palabra velar, porque se dice que velar es hacer cualquier cosa, pero vamos a entender la palabra velar como estar atento de manera permanente y continua, porque la entidad pública disponga como mínimo de unos procesos vitales para poder gestionar bien, como cuáles, el proceso de planeación, que también tenga los mecanismos adecuados no solo para el diseño, sino para el desarrollo organizacional de acuerdo a la naturaleza y a las características de una entidad pública. Es decir, el sistema de control interno debe advertirle a usted que su estructura organizacional funcional no es la más adecuada y que por lo tanto debe reformularla. Debe hacer un rediseño organizacional o una reestructuración. El sistema de control interno debe velar también porque el modelo de operación por procesos sea óptimo, dé respuesta a la planeación. Si no es así, pues hay que hacer una reingeniería de procesos, actualizar los procesos, reformular el modelo de operación por procesos. El sistema de control interno debe determinar si la planeación está técnicamente muy bien estructurada, si se hizo a partir del cumplimiento de unas características mínimas, que sea participativa, que sea concertada, que sea ampliamente divulgada, que obedezca a un tecnicismo. El sistema de control interno debe advertir eso. Bien, y el cuarto objetivo, y para mi concepto el más importante, aunque los otros tres tienen su importancia relativa, pero digamos que los otros tres son más de la gestión operativa de una entidad pública, lo que garantiza un sistema, es que debe aumentar la confianza de los ciudadanos en la entidad pública. Si ustedes se ubican como ciudadanos, ¿qué quieren ver en una entidad pública? Que se protejan los recursos, no se despilfarre, que se haga seguimiento y se reporte la gestión en tiempo real, y si hay algo malo, que se adelante la mejora, y que la estructura organizacional funcional y el modelo de operación y la planeación de la entidad, es decir, todo el proceso administrativo esté controlado. Y si es así, tengan la seguridad que nosotros, como ciudadanos, vamos a tener confianza en esa entidad pública. Y eso lo garantiza un sistema de control interno. Pero como seguimos pensando que el sistema de control interno es una oficina haciendo auditorías, nunca vamos a poder dimensionar estos propósitos. La invitación para ustedes es esa, ¿no? A que reflexionen y dimensionen lo que es verdaderamente un sistema de control interno. Bien. Es importante también tener
claridad en qué ha establecido el decreto 1083 del 26 de mayo del 2015, que lo hemos mencionado, el decreto único reglamentario del sector función pública, que ha manifestado en materia de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Control Interno. Y ahí nos dice que este sistema del que estamos hablando está en cabeza del presidente de la República. Y aquí hay un mensaje importantísimo. Si la dirección del Sistema Nacional de Control Interno está en cabeza de la máxima autoridad del Ejecutivo, quiere decir que esto es importante. Pero luego nos dice que para que el presidente de la República, como responsable de dirigir el sistema, lo pueda hacer bien, tiene una instancia de coordinación que le sirve como un brazo técnico para que ese Sistema Nacional de Control Interno funcione. ¿Quién es? El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, una instancia consultiva que está integrada por muchas entidades de todos los sectores, tanto de los del Ejecutivo como las ramas del Poder Público, la legislativa, la jurisdiccional, los organismos de control, los representantes de los municipios, los representantes de los departamentos, inclusive representantes de los jefes de control interno también forman parte de este Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, que como les menciono es una instancia consultiva, es decir, el presidente de la República va a expedir unas normas o unos instrumentos de fortalecimiento al sistema de control interno y lo va a hacer tranquilamente cuando el Consejo Asesor se lo ha sugerido. Y el Consejo Asesor, a su vez, es presidido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es la institucionalidad que actúa como instancia rectora en materia de control interno y es la que apoya que todo este Sistema Nacional de Control Interno en materia de política pública y en materia de instrumentos y en materia de formación funcione. Muchísimas gracias por haberme escuchado en esta sección número 3. Espero también que estos conceptos estén muy claros. Vamos a tener también unos ejercicios de reflexión sobre la conceptualización vista en esta sección. Vuelvo y reitero, todo tiene que estar muy claro, tienen que tener mucha lectura sobre lo que vamos viendo para efectos de que ustedes allá en casa puedan fortalecer sus conocimientos. De nuevo, aquí están mis datos también para que si lo consideran a bien me puedan escribir o me puedan consultar todas aquellas dudas sobre lo que hasta aquí llevamos que no les haya quedado claro o que quieran profundizarlo. Muchísimas gracias a todos ustedes.